Recibí este testimonio de una seguidora llamada Valeria, quien vive en Medellín, Colombia. Lo que me contó sobre los primeros meses de vida de su hija me dejó profundamente perturbado, porque suena exactamente como algo que podría pasarle a cualquier familia joven. Si eres padre o madre y has notado cosas extrañas en el monitor de tu bebé, cosas que no pueden explicarse fácilmente, déjalo en los comentarios. Antes de comenzar, si estas historias te atrapan y quieres más contenido como este, suscríbete al canal. Publicamos nuevas historias cada semana. Ahora, esta es la historia de Valeria y lo que descubrió que estaba visitando la habitación de su hija cada noche. Me llamo Valeria, tengo 31 años, y necesito contar esto porque llevo 2 años guardándolo y siento que me está consumiendo por dentro. Mi esposo Andrés y yo no hablamos de ello. Simplemente fingimos que nunca pasó, pero pasó, y si no lo cuento, creo que voy a enloquecer. Todo comenzó en marzo de 2022. Nuestra hija Emma acababa de nacer. Era nuestra primera bebé y, como cualquier padre primerizo, estábamos aterrados de hacer algo mal. Leímos todos los libros, tomamos todas las clases, compramos todo lo que supuestamente necesitábamos. Una de esas cosas era un monitor de bebés de última generación. No era uno de esos monitores antiguos que solo transmiten audio. Este tenía cámara de alta definición, visión nocturna, sensor de temperatura, detector de movimiento, y podías verlo desde tu teléfono mediante una aplicación. Costó casi $1.000.000, pero queríamos lo mejor para Emma. Instalamos la cámara en la esquina de su habitación, apuntando directamente a su cuna. La imagen era cristalina, incluso en la oscuridad completa. Podías ver cada detalle, su pequeña cara, sus manitas, incluso contar sus respiraciones. Las primeras semanas fueron agotadoras como lo son para cualquier padre nuevo. Emma lloraba cada 2 o 3 horas. Necesitaba ser alimentada, cambiada, consolada. Andrés y yo nos turnábamos. Él trabajaba durante el día, así que yo me encargaba principalmente de las noches. Revisaba el monitor constantemente, incluso cuando ella dormía, solo para asegurarme de que estaba bien, de que respiraba, de que estaba segura. Pero alrededor de la 3ª semana, empecé a notar algo extraño. La aplicación del monitor tenía una función de grabación, guardaba clips de video cada vez que detectaba movimiento o sonido. Yo revisaba esos clips cada mañana, solo para ver cómo había dormido Emma durante los periodos en que yo también dormía. Una mañana, mientras revisaba los clips de la noche anterior, vi algo que me hizo detener. Era las 3:17 de la madrugada. Emma estaba dormida en su cuna, todo normal, pero en la esquina del video, cerca de la puerta de la habitación, había una sombra. No era una sombra normal causada por la luz nocturna o por objetos en la habitación. Era una sombra con forma, la forma de una persona parada. Pausé el video y amplié la imagen. La calidad se pixeló un poco, pero definitivamente parecía la silueta de alguien. Alto, delgado, parado completamente inmóvil junto a la puerta. Mi primer pensamiento fue que era Andrés. Tal vez había entrado a revisar a Emma y yo no lo había escuchado. Amor, ¿entraste al cuarto de Emma anoche alrededor de las 3? Le pregunté durante el desayuno. No, dormí toda la noche. Fue una de las pocas noches que Emma no lloró. ¿Por qué? Creo que el monitor captó algo raro. Probablemente solo una sombra extraña o un reflejo. Andrés revisó el video. Es raro, admitió, pero probablemente es solo la forma en que la luz nocturna proyecta sombras. O tal vez el sensor de la cámara captó algo mal. Estas cámaras a veces tienen fallas. Tenía sentido. Decidí no preocuparme, pero la sombra apareció de nuevo la noche siguiente. Mismo lugar, misma hora, 3:17 AM, y la noche después de esa, y la siguiente. Cada noche, a exactamente las 3:17 de la madrugada, la sombra aparecía en la esquina del video, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma forma, siempre completamente inmóvil. Emma nunca parecía perturbada por ello. Seguía durmiendo pacíficamente. No lloraba, no se movía. Solo dormía mientras esa sombra estaba ahí.
Después de una semana de ver esto todas las noches, le mostré a Andrés todos los clips. Mira, no es solo una noche, es todas las noches, exactamente a la misma hora. ¿Cómo explicas eso? Andrés frunció el ceño. No lo sé. Tal vez hay algo en la habitación que se mueve con el aire del ventilador a esa hora. O tal vez es un defecto del software que inserta la misma anomalía a la misma hora. Deberíamos contactar al fabricante, pero yo sabía que no era eso. Había algo diferente en esa sombra. La forma en que aparecía tan perfectamente formada. La forma en que parecía estar mirando directamente a la cuna. Esa noche, decidí quedarme despierta y vigilar el monitor en tiempo real. Quería ver si la sombra aparecía cuando yo estaba mirando activamente, no solo en las grabaciones. Me senté en mi cama con el teléfono en la mano, mirando la transmisión en vivo del monitor. Andrés dormía a mi lado. Eran las 3 de la madrugada. 3:10 a.m. Emma dormía tranquilamente. La habitación estaba vacía excepto por ella. 3:15 a.m. Todo seguía igual. Comencé a pensar que tal vez Andrés tenía razón. Tal vez era solo un problema de software que solo afectaba las grabaciones. 3:17 a.m. La sombra apareció. No gradualmente, no se formó lentamente. Simplemente estaba ahí de repente. Un segundo la esquina estaba vacía. El siguiente había una figura oscura parada allí. Mi corazón comenzó a latir salvajemente. Miré la pantalla con ojos muy abiertos. La figura no se movía. Solo estaba ahí, parada, como una estatua oscura. Y entonces hizo algo que hizo que mi sangre se congelara. La figura giró su cabeza, lentamente, y miró directamente a la cámara. No tenía cara, no tenía rasgos, solo era una silueta oscura, pero de alguna manera imposible de explicar, supe que me estaba mirando, a través de la cámara, a través del teléfono, directamente a mí. Solté un grito ahogado y dejé caer el teléfono. Andrés se despertó de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? La sombra, la vi. Estaba mirando. No podía formar oraciones coherentes. Andrés agarró mi teléfono del suelo. La pantalla mostraba el monitor. La esquina estaba vacía. La sombra se había ido. Emma seguía durmiendo. Valeria, no hay nada ahí. Estaba ahí. La vi. Me miró. Estás exhausta. No has dormido bien en semanas. Tu mente te está jugando trucos. Tal vez tenía razón. Tal vez estaba tan agotada que estaba alucinando. Pero lo que vi se sintió tan real, tan terriblemente real. A la mañana siguiente, revisé la grabación de esa noche. La sombra aparecía a las 3:17, como siempre. Pero en la grabación no giraba la cabeza. Solo estaba ahí, inmóvil, durante aproximadamente 2 minutos antes de desaparecer. ¿Había imaginado que me miró? ¿O la grabación no capturó ese momento? No lo sabía. Pero decidí hacer algo. Esa noche, a las 3:15 a.m., entré físicamente a la habitación de Emma. Si había algo ahí, lo vería con mis propios ojos. Me paré junto a la cuna, mirando a Emma dormir. Mi teléfono estaba en mi mano, mostrando la transmisión en vivo del monitor. Podía verme a mí misma en la pantalla, parada junto a la cuna. 3:17 a.m. Sentí un cambio en la habitación. La temperatura cayó, no gradualmente sino de repente, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Podía ver mi aliento, y entonces lo sentí, una presencia, justo detrás de mí. Cada instinto me gritaba que no mirara, que saliera corriendo de la habitación, pero tenía que saber, tenía que ver. Giré lentamente, no había nadie ahí. La habitación estaba vacía, solo yo y Emma. Pero miré mi teléfono, la transmisión en vivo del monitor. En la pantalla había alguien parado detrás de mí, una figura alta, oscura, sin rasgos definidos, parada a menos de medio metro de mi espalda. Tan cerca que debería poder sentir su respiración, pero cuando miraba la habitación real con mis propios ojos, no había nada, solo existía en la cámara. Salí de la habitación caminando hacia atrás, sin apartar la mirada del espacio vacío detrás de mí. Cuando crucé el umbral de la puerta, la temperatura volvió a la normalidad instantáneamente. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. Miré mi teléfono.
En la pantalla del monitor, la figura seguía en la habitación de Emma. Ahora estaba parada directamente junto a la cuna, mirando hacia abajo a mi bebé dormida. Abrí la puerta bruscamente y encendí la luz de la habitación. Emma se despertó inmediatamente, parpadeando por la luz repentina. Comenzó a llorar, pero la habitación estaba vacía. Cuando miré el monitor, la figura había desaparecido. Esa fue la gota que derramó el vaso. A la mañana siguiente, llamé a un sacerdote. El padre Miguel vino a la casa esa tarde. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había sido sacerdote en nuestra parroquia durante décadas. Le conté todo. Esperaba que pensara que estaba loca, pero no lo hizo. No eres la primera persona que me cuenta algo así, dijo con seriedad. Los monitores de bebés modernos, las cámaras de seguridad, a veces captan cosas que existen en frecuencias que nuestros ojos no pueden ver normalmente, pero que las cámaras sí pueden. ¿Qué es esa cosa? ¿Está tratando de hacerle daño a mi bebé? No lo sé con certeza, pero voy a bendecir tu casa y específicamente la habitación de tu hija. Y te voy a dar algo. Me entregó un rosario pequeño. Cuelga esto sobre la cuna de Emma y reza, todos los días, por protección. El padre Miguel bendijo toda la casa, prestando especial atención a la habitación de Emma. Roció agua bendita en cada esquina, recitó oraciones en latín, colocó una pequeña medalla de San Miguel en la cabecera de la cuna. Ahora, hay algo más que necesitas hacer, dijo. Esa cámara, necesitas moverla. ¿Moverla? ¿Por qué? Porque creo que no está captando algo que está ahí. Creo que está sirviendo como portal, como ventana, permitiendo que algo mire hacia adentro. Y cuanto más miras, más fuerte se vuelve la conexión. Pero necesito el monitor. ¿Cómo voy a saber si Emma está bien? Usa el audio solamente, o consigue un monitor diferente, uno más simple. Pero esa cámara específica, en ese lugar específico, está creando una puerta. Y algo la está usando. No quería creerlo. Sonaba demasiado absurdo, demasiado sobrenatural. Pero esa noche, seguí su consejo. Desconecté el monitor con cámara y lo guardé en un armario. Compré un monitor simple de audio en una farmacia cercana. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin ver sombras en ninguna pantalla. Pero la historia no termina ahí. 3 días después, estaba limpiando y decidí revisar el monitor desconectado que había guardado. Quería ver si tal vez podía venderlo o devolverlo. Lo saqué del armario y por curiosidad, lo enchufé. La aplicación en mi teléfono se conectó automáticamente. La cámara todavía estaba donde la había dejado, apuntando al rincón del armario. Solo mostraba ropa colgada y cajas, pero la aplicación mostraba que había grabaciones nuevas, de las últimas 3 noches, incluso estando desconectada de la corriente. Con manos temblorosas, abrí las grabaciones. Cada una mostraba lo mismo. Oscuridad total, como si la cámara estuviera en un lugar completamente negro. Pero podías escuchar audio, respiración pesada, y cada tanto, una voz, susurrando tan bajo que casi no se podía distinguir. Subí el volumen todo lo que pude y acerqué mi oído al teléfono. La voz susurraba, déjame volver, la necesito, déjame volver, una y otra vez. Durante horas en cada grabación, grité y arrojé el monitor contra la pared. Se rompió en pedazos. Agarré cada fragmento, los metí en una bolsa de basura y los tiré en un contenedor público a 3 cuadras de mi casa. Nunca le conté a Andrés sobre esas grabaciones finales. Simplemente le dije que el monitor se había dañado y que no valía la pena repararlo. Han pasado 2 años desde entonces. Emma ahora tiene 2 años y 3 meses. Es una niña sana, feliz, normal. Nunca usa su habitación original. Desde que tenía 4 meses, duerme en una habitación diferente que convertimos para ella. Su habitación original está cerrada. Nunca entramos ahí. Oficialmente le dijimos a la familia que la usamos como almacenamiento, pero la verdad es que simplemente no podemos, porque incluso ahora, a veces, cuando paso frente a esa puerta cerrada a altas horas de la noche, puedo escuchar algo del otro lado. Respiración, suave, pesada, como alguien esperando pacientemente, y en las noches más silenciosas, cuando Emma está profundamente dormida en su nueva habitación y Andrés también duerme,
juro que puedo escuchar esa voz susurrando desde detrás de la puerta cerrada. Déjame volver. La necesito. Déjame volver. Nunca volveré a usar monitores con cámara. Nunca volveré a abrir esa puerta. Y cuando Emma sea lo suficientemente mayor, nos mudaremos de esta casa. Porque aprendí algo aterrador. Hay cosas que existen en los espacios entre lo visible y lo invisible. Y a veces, la tecnología que creamos para sentirnos más seguros es exactamente lo que les da una forma de entrar. El padre Miguel tenía razón. La cámara no estaba captando algo que ya estaba ahí. Estaba invitando a algo a entrar. Y una vez que le das una invitación, una vez que abres esa puerta, aunque sea una rendija, es casi imposible cerrarla completamente. Lo único que puedes hacer es alejarte, cerrar esa habitación, mantener a tu familia lejos y rezar para que lo que dejaste atrapado ahí no encuentre otra forma de salir. Hasta aquí llega el testimonio de Valeria. Me dijo que escribir esto la ayudó un poco, aunque todavía vive con el miedo de que algún día tendrán que enfrentar lo que dejaron encerrado en esa habitación. Si alguna vez has notado cosas extrañas en monitores de bebés, cámaras de seguridad o cualquier dispositivo que te permita ver espacios remotamente, déjalo en los comentarios. A veces la tecnología capta más de lo que queremos ver. Cuida a tu familia, cuídate tú, y nos vemos en la siguiente historia. Que descanses bien. Esta historia me la envió Camila, una seguidora del canal que vive en un pueblo pequeño cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela. Me escribió hace unas semanas pidiéndome que narrara su experiencia, y después de leerla, supe que tenía que compartirla con ustedes. Si tú también has vivido algo paranormal que no puedes explicar, déjamelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias y muchas veces las uso para futuros videos. Ahora, prepárate para escuchar lo que le pasó a Camila cuando heredó algo que nunca debió traer a su casa. Todo comenzó el día que murió mi abuela Etelvina. Tenía 93 años y había vivido toda su vida en una casa vieja de adobe en las afueras del pueblo. Era una mujer extraña, de esas que la gente respetaba pero también temía un poco. Siempre vestía de negro, nunca iba a la iglesia, y había rumores de que sabía cosas que la gente normal no debería saber. Yo era su nieta favorita, aunque nunca entendí por qué. Desde pequeña me llevaba a su casa y me enseñaba cosas. Cómo identificar plantas medicinales, cómo leer las nubes antes de una tormenta, cómo saber cuando alguien estaba mintiendo solo con mirarle los ojos. Pero había habitaciones en su casa a las que nunca me permitía entrar, sobre todo su dormitorio. Cuando murió en su cama, rodeada solo de velas y con una expresión en el rostro que no parecía de paz, sino de alerta, como si hubiera visto algo justo antes de irse, la familia se reunió para dividir sus pertenencias. No había mucho de valor: muebles viejos, ropa desgastada, frascos con hierbas secas que nadie quería tocar. Pero había un testamento, escrito a mano con su letra temblorosa. Decía claramente: el espejo de mi habitación es para Camila, que lo cuide como yo lo cuidé, que nunca lo rompa, que nunca lo tape completamente, que nunca, jamás, lo mire después de las 3 de la mañana. Mis tíos y primos se rieron de esas instrucciones. Típico de la vieja loca, dijeron. Yo no me reí, conocía a mi abuela. Si escribió eso tenía sus razones. El espejo era enorme, un monstruo antiguo con marco de madera tallada. Representaba escenas extrañas, figuras que parecían danzar alrededor de una hoguera, rostros que no eran del todo humanos, símbolos que no reconocí. El vidrio estaba perfectamente limpio, pero tenía un tinte ligeramente azulado, como si hubiera sido sumergido en agua profunda. Pesaba tanto que necesité contratar a 2 hombres para llevarlo a mi apartamento en la ciudad. Lo colgué en mi habitación, en la pared frente a mi cama. Esa primera noche, justo antes de dormirme, me pareció ver un movimiento en el reflejo, solo un segundo, como si algo hubiera pasado rápido por detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nada. El cansancio, me dije, el estrés del funeral. Durante las primeras 2 semanas, todo fue normal. Bueno, casi normal.
A veces me despertaba en la mitad de la noche con la sensación de que alguien me observaba. Y siempre, siempre, esa sensación venía del espejo. Pero cuando abría los ojos y miraba, solo veía mi habitación reflejada. Mi cama, mi armario, la puerta cerrada. Excepto que el reflejo no siempre coincidía exactamente con la realidad. La primera vez que lo noté fue un martes. Me estaba maquillando frente al espejo antes de ir al trabajo. Levanté la vista y vi que en el reflejo, la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Me giré bruscamente. La puerta estaba cerrada. Completamente cerrada. Miré de nuevo al espejo. Ahora la puerta también aparecía cerrada en el reflejo. Parpadeé varias veces. Necesito más café, pensé, pero esos pequeños desajustes empezaron a ocurrir más seguido. El reflejo mostraba la lámpara del techo encendida cuando estaba apagada. Mostraba las cortinas abiertas cuando estaban cerradas. Pequeños detalles que aparecían y desaparecían cuando miraba directamente. Le conté a mi mejor amiga, Daniela. Se rió. Es un espejo viejo, Cami. Probablemente el vidrio está deformado o tiene manchas raras que te hacen ver cosas. Tu abuela te dejó una reliquia embrujada, pero solo en tu imaginación. Quise creerle. Entonces llegó la noche del incidente con las velas. Era viernes y había tenido un día horrible en el trabajo. Llegué a casa exhausta, me di una ducha larga y decidí relajarme con un baño de tina. Encendí velas aromáticas, puse música suave y me sumergí en el agua caliente. Me quedé allí casi una hora, dejando que el estrés se derritiera. Cuando salí, envolví mi pelo en una toalla y caminé a mi habitación. Las velas del baño seguían encendidas, iluminando el pasillo con un resplandor anaranjado suave. Entré a mi cuarto, todavía a oscuras, y busqué el interruptor de la luz. Antes de encenderlo, mi mirada se desvió automáticamente al espejo, y me quedé paralizada. En el reflejo mi habitación estaba llena de velas. Docenas de ellas, cientos tal vez, cubrían cada superficie, el escritorio, la mesita de noche, el suelo, hasta el borde de mi cama. Todas encendidas, todas goteando cera, llenando el espacio reflejado con una luz amarillenta y temblorosa que hacía bailar las sombras. Pero mi habitación real estaba completamente a oscuras. No había ninguna vela. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. No me moví, no respiré. Solo observé ese imposible reflejo, y entonces vi algo más. Entre todas esas velas reflejadas había una figura, parada en la esquina de mi habitación, una silueta negra, completamente inmóvil, observándome desde el espejo. Grité. Un grito agudo y aterrorizado que salió de lo más profundo de mi pecho. Golpeé el interruptor de la luz con tanta fuerza que pensé que lo rompería. La luz inundó la habitación. No había velas. No había figura. Solo mi cuarto normal, vacío, exactamente como lo había dejado. Miré al espejo con la luz encendida. Mostraba mi habitación perfectamente. Cada detalle coincidía. Yo estaba allí, envuelta en mi toalla, con el pelo mojado, respirando agitadamente. Todo normal. Pero yo sabía lo que había visto. Esa noche dormí en el sofá de la sala. No podía estar en esa habitación. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura en la esquina, oscura, quieta, observando. A la mañana siguiente, decidida a recuperar mi cordura, llamé a un cura. El padre Mariano era el sacerdote de la parroquia donde mi abuela ocasionalmente conseguía agua bendita, aunque nunca iba a misa. Él la conocía. Le conté todo. Me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus dedos entrelazados sobre la mesa de mi cocina. Cuando terminé, suspiró profundamente. Tu abuela, dijo lentamente, nunca fue muy devota, pero siempre fue respetuosa con las fuerzas que no comprendía. Y había rumores, Camila, rumores de que tu bisabuelo, el padre de Etelvina, había hecho cosas que no debía, que había invocado algo, que había hecho un pacto. Se me erizó la piel. ¿Qué tipo de pacto? No lo sé con certeza, pero ese espejo, tu abuela nunca permitió que nadie lo tocara. Nunca lo vendió aunque le ofrecieron buen dinero. Y cuando yo era joven y la visitaba para llevarle la comunión a pedido de su hermana, siempre tenía ese espejo cubierto con una tela negra gruesa. Le pregunté por qué una vez. Me dijo,
Hay cosas que no deben verse a sí mismas, padre. Y hay cosas que no deben vernos a nosotros. Tragué saliva. ¿Qué me recomienda hacer? Deshacerte de él. Quemarlo si es posible. Y si no puedes quemarlo, entiérralo profundo donde nadie pueda encontrarlo. Pero el testamento de mi abuela fue claro. Nunca romperlo. Y algo en mí, algo profundo e instintivo, me decía que desobedecerla sería peor que vivir con el espejo. Así que intenté cubrirlo. Compré una tela negra pesada, como la que mi abuela usaba, y la colgué sobre el espejo cada noche antes de dormir. Funcionó. Por un tiempo. Durante una semana dormí tranquila, sin sueños extraños, sin despertar con la sensación de ser observada. La tela negra parecía ser suficiente. Pero entonces, una noche de tormenta, todo cambió. Los truenos retumbaban tan fuerte que sacudían las ventanas. Los relámpagos iluminaban mi habitación con destellos blancos y cegadores. Me había quedado dormida con la televisión encendida en la sala, y cerca de las 2 de la mañana decidí ir a mi cama. Entré a mi habitación. La tela seguía cubriendo el espejo. Todo estaba en orden. Me acosté, cerré los ojos y traté de dormir a pesar de la tormenta. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 20 minutos, tal vez una hora, pero en algún momento, un trueno particularmente violento me despertó de golpe, y en ese instante de despertar confuso y desorientado, con la luz de un relámpago iluminando todo, vi algo que me heló la sangre. La tela que cubría el espejo se estaba moviendo. No por el viento, no había corriente de aire en mi habitación. Se movía sola, ondulando suavemente, como si algo del otro lado estuviera empujándola, como si algo quisiera salir. Me senté en la cama, sin poder apartar la mirada. La tela comenzó a deslizarse, lentamente, 1 centímetro, 2, 3, cayendo hacia un lado como si manos invisibles la estuvieran jalando. No, susurré. No, no, no. Pero siguió moviéndose, y en ese momento, en ese preciso segundo, recordé las palabras del testamento de mi abuela, que nunca lo tape completamente. ¿Completamente? Me había equivocado. Pensé que debía cubrirlo como ella lo hacía, pero ella dijo, nunca lo tape completamente. Siempre debía haber una parte visible, una rendija, un espacio para que lo que fuera que vivía allí pudiera ver. Y yo lo había tapado todo. Salté de la cama y corrí hacia el espejo. Con manos temblorosas, ajusté la tela, dejando la parte superior del espejo descubierta. Tal vez 30 centímetros de vidrio expuesto. La tela dejó de moverse. El silencio que siguió fue más aterrador que la tormenta afuera. Miré el pedazo de espejo visible. Mi reflejo me devolvió la mirada, despeinada, asustada, con los ojos muy abiertos. Detrás de mí, en el reflejo, podía ver mi cama vacía, la puerta cerrada, todo normal. Retrocedí lentamente hacia mi cama, sin dar la espalda al espejo. Me metí bajo las cobijas y me quedé así, sentada, vigilando esa franja de vidrio expuesto durante el resto de la noche. Nunca volví a cubrirlo completamente. Las semanas pasaron, aprendí a vivir con el espejo, aprendí sus reglas. Dejaba siempre una parte descubierta, nunca lo miraba después de las 3 de la mañana, y nunca, jamás, le daba la espalda completamente cuando estaba a oscuras en la habitación. Pero había algo más que empezaba a notar, algo sutil pero innegable. El espejo me mostraba cosas, no constantemente, no de manera obvia, pero si prestaba atención, si miraba con cuidado, podía ver detalles en el reflejo que me advertían sobre cosas. Una vez, vi en el reflejo que la estufa de mi cocina estaba encendida, cuando yo estaba segura de haberla apagado. Fui a verificar, estaba encendida, me había salvado de un posible incendio. Otra vez, vi a través del espejo que mi teléfono tenía una notificación, aunque estaba en silencio y la pantalla apagada. Era un mensaje urgente de mi jefe que necesitaba respuesta inmediata. Pequeñas cosas, útiles, como si el espejo, o lo que fuera que habitaba en él, estuviera ayudándome. Le conté esto a mi mamá. Ella palideció. Camila, me dijo con voz seria, tu abuela me contó algo antes de morir, algo que juré nunca repetir, pero creo que necesitas saberlo. Nos sentamos en su cocina. Ella preparó café, más como un ritual para calmarse que por necesidad.
Cuando tu bisabuelo murió, comenzó. Dejó ese espejo a tu abuela con una carta. Ella me la mostró una vez, hace muchos años, cuando yo era apenas una adolescente. La carta decía que el espejo era un pacto, un acuerdo que él había hecho con algo que él llamaba el vigilante. Decía que mientras el espejo permaneciera en la familia, mientras se respetaran ciertas reglas, ese vigilante nos protegería, nos advertiría de peligros, nos mostraría cosas que necesitábamos ver. ¿Y qué quería a cambio?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Mi mamá me miró directamente a los ojos. Compañía. Quería ser visto. Quería existir en nuestro mundo, aunque solo fuera a través del reflejo. Y cuando llegara el momento, cuando uno de nosotros muriera mientras el espejo estuviera en nuestra posesión, ese vigilante reclamaría algo, un pedazo de nosotros, un fragmento que se quedaría con él para siempre. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Mi abuela? Tu abuela le dio 60 años de su vida a ese espejo. Y cuando murió, ¿notaste su expresión? No era de paz, Camila, era de resignación, de alguien que sabía que finalmente estaba pagando su deuda. Me temblaban las manos. Derramé un poco de café sobre la mesa. ¿Por qué me lo dejó a mí? ¿Por qué no lo destruyó? Porque no se puede destruir. Tu bisabuelo intentó una vez, cuando se arrepintió del pacto. Trató de romperlo. Esa misma noche, su casa se incendió. Perdió todo excepto el espejo. Lo encontraron intacto entre las cenizas, sin un rasguño. Aprendió que algunos acuerdos no pueden romperse, solo pueden transferirse. ¿Y ahora es mi carga? Mi mamá asintió lentamente. Tu abuela te eligió porque sabía que eras fuerte. Y porque también heredaste algo de ella. Una sensibilidad. Una conexión con cosas que otros no pueden ver. Ella pensó que podrías manejarlo mejor que cualquier otro miembro de la familia. Conduje de regreso a mi apartamento en silencio. El peso de esa información era como una piedra en mi pecho. Esa noche, me paré frente al espejo. Realmente lo miré por primera vez. No con miedo, sino con la intención de entender. El marco tallado que antes me parecía simplemente decorativo ahora revelaba detalles que no había notado. Las figuras alrededor de la hoguera no estaban bailando. Estaban huyendo, y los rostros que no eran del todo humanos tenían expresiones de terror. Los símbolos que no reconocía formaban palabras en un idioma que nunca había visto, pero que de alguna manera podía comenzar a comprender. Cautivo, decía uno. Observador, decía otro. Guardián, decía el tercero. Y en el centro, grabado tan sutilmente que solo se veía cuando la luz lo golpeaba en el ángulo correcto, pacto de sangre. Miré mi reflejo, y por primera vez, realmente presté atención a lo que había detrás de mis ojos en el espejo. Había algo más allí. No en la habitación real, solo en el reflejo. Una sombra que no coincidía con ninguna fuente de luz. Una oscuridad que se movía independientemente. Sé que estás ahí, dije en voz baja. El reflejo no cambió, pero sentí algo. Una presencia. Una conciencia antigua y paciente que me observaba con la misma intensidad con la que yo la observaba a ella. ¿Qué quieres de mí? No esperaba respuesta, no con palabras, al menos. Pero esa noche, soñé con mi bisabuelo. Joven, desesperado, arrodillado en un bosque oscuro frente a un espejo apoyado contra un árbol. Sangraba de la palma de su mano y dejaba caer gotas sobre el vidrio. Cada gota era absorbida por el espejo como si fuera agua hundiéndose en arena seca. Protégenos, le oía susurrar. Protege a mi familia de todo mal. Te doy este espejo como tu hogar en nuestro mundo. Te doy mi sangre como sello. Y a cambio, solo pido que vigiles. Y algo respondió, no con voz, sino con una presencia tan abrumadora que mi bisabuelo cayó hacia atrás, temblando. Vigilo, dijo la presencia. Protejo, advierto, pero lo que veo a través del vidrio también me ve a mí, y cuando el portador muere, una parte de él permanece. Así alimentas mi existencia, así mantengo el pacto. Desperté sudando. Eran las 2:47 de la mañana, 13 minutos para las 3, 13 minutos antes del momento prohibido. Me obligué a permanecer despierta, a no mirar el espejo hasta que pasaran las 3. Conté cada segundo en mi cabeza.
3:0 AM, 3:01 AM, 3:02 AM. A las 13:05, finalmente me permití mirar hacia el espejo, y desearía no haberlo hecho, porque por primera vez vi lo que mi abuela había visto. Vi lo que había convertido su expresión final en una de alerta en lugar de paz. En el reflejo, mi habitación no estaba vacía. Había alguien más en la cama, a mi lado, acostado donde debería estar el espacio vacío. Una figura oscura, sin rasgos definidos pero claramente con forma humana, acostada de lado, mirándome directamente. En la realidad, no había nadie. Mi cama estaba vacía excepto por mí, pero en el espejo, esa figura estaba allí, tan real como yo, tan sólida como cualquier otra cosa en el reflejo. No me moví, no respiré, solo observé mientras esa figura lentamente, muy lentamente, extendía lo que parecía ser un brazo hacia mí en el reflejo. Y entonces entendí la regla. Nunca mires después de las 3 de la mañana, no porque algo vaya a salir del espejo, sino porque a esa hora, la barrera entre el mundo del reflejo y nuestro mundo es más delgada, y el vigilante, acostumbrado a solo observar, puede ser visto completamente, puede mostrarse tal como es, no solo una sombra en el fondo, sino una presencia completa, compartiendo tu espacio en el mundo reflejado. Verlo así, tan cerca, tan real, era demasiado para la mente humana. Cerré los ojos con fuerza. Los mantuve cerrados hasta que salió el sol. Han pasado 6 meses desde entonces. Todavía tengo el espejo. Todavía sigo las reglas. Todavía me advierte de cosas. Una vez me mostró que había dejado el grifo del agua abierto cuando no lo había. Otra vez me hizo ver que alguien había intentado romper la cerradura de mi puerta mientras yo dormía. El vigilante protege, como prometió, pero también observa, siempre observa. A veces me pregunto cuántos años me quedan antes de que llegue mi turno de pagar la deuda. Antes de que mi expresión final sea como la de mi abuela. No de paz, sino de resignación ante lo inevitable. Y me pregunto a quién le dejaré el espejo, porque no puedo destruirlo. No puedo abandonarlo. El pacto es claro. Alguien de la familia debe mantenerlo. Debe cuidarlo. Debe darle al vigilante su ventana hacia nuestro mundo. Pensé en no tener hijos, en dejar que el pacto termine conmigo. Pero entonces vi algo en el espejo hace 2 semanas, algo que me hizo cambiar de opinión. Vi a mi familia, mi mamá, mis hermanos, sus hijos. En el reflejo, todos estaban rodeados de una luz tenue pero constante, como un escudo invisible, como una protección. Y detrás de ellos, apenas visible, estaba el vigilante, observando, guardando. El pacto no es solo una maldición, es también una protección, real, tangible, efectiva. Mi bisabuelo hizo un trato que nos ha mantenido a salvo por 3 generaciones. Nos ha advertido de accidentes, de enfermedades, de peligros que nunca vimos venir porque el vigilante los mostró antes de que fueran fatales. ¿Cuántos de nosotros habríamos muerto sin ese pacto? ¿Cuántas tragedias evitamos porque una sombra en un espejo nos alertó a tiempo? No lo sé, nunca lo sabré, pero sé que cuando mi tiempo llegue, cuando sienta que mi vida se acerca a su fin, buscaré a alguien en la familia, alguien fuerte, alguien sensible, alguien que pueda manejar el peso de ver al vigilante y no perder la cordura. Y les dejaré el espejo, con un testamento, con reglas claras, que lo cuide como yo lo cuidé, que nunca lo rompa, que nunca lo tape completamente, que nunca, jamás, lo mire después de las 3 de la mañana, porque algunos pactos no pueden romperse, solo pueden honrarse. Y mientras escribo esto, mientras pongo en palabras todo lo que he vivido estos meses, puedo ver el espejo desde donde estoy sentada en mi escritorio, puedo ver mi reflejo trabajando en la computadora, y puedo ver, apenas visible en el fondo, una sombra que no debería estar allí, observando, siempre observando, protegiéndome, esperando. Esta noche, como todas las noches, me acostaré a las 11, dormiré profundamente, y despertaré antes de las 3, porque he aprendido a vivir con el pacto, y el pacto ha aprendido a vivir conmigo. Algunas veces, en las mañanas tranquilas cuando el sol entra por mi ventana e ilumina el espejo con luz dorada,
Casi puedo convencerme de que es solo un objeto, un mueble antiguo, una reliquia familiar sin ningún poder especial, casi. Pero luego llega la noche, y con ella, la certeza absoluta de que no estoy sola. Nunca lo estaré mientras el espejo permanezca en mi posesión. Y honestamente ya no estoy segura de si eso me aterra o me consuela. Esa fue la historia que Camila me compartió. Me escribió hace poco diciéndome que el espejo sigue en su habitación y que aprendió a coexistir con él. Dice que a veces se pregunta si debería romper el pacto, pero que cada vez que lo piensa, recuerda todas las veces que el espejo le salvó la vida a ella o a alguien de su familia. Si alguna vez heredaste algo extraño de un familiar, o si tienes un objeto en tu casa que simplemente no se siente normal, déjame tu historia en los comentarios. Nunca sabemos qué cosas nos rodean hasta que prestamos atención. Cuídate mucho y nos escuchamos en la próxima historia. Un seguidor del canal que trabaja en el campo me envió esta historia hace algunas semanas. Si tú también has vivido algo inexplicable en zonas rurales o en el trabajo, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Lo que vas a escuchar ahora es el testimonio de Javier, un hombre que trabajó como capataz en una finca cafetalera de Colombia y lo que descubrió viviendo entre las montañas. Prepárate, porque esta historia desafía todo lo que creemos saber sobre lo que habita en lugares remotos. Mi nombre es Javier Morales y llevo 10 años sin poder dormir con las luces apagadas. Sé que suena ridículo viniendo de un hombre de 42 años, pero después de lo que viví en la finca El Silencio, no puedo evitarlo. Cada vez que la oscuridad me rodea, escucho sus risas. Esas malditas risas que nunca debí escuchar. Todo comenzó en marzo de 2016. Acababa de perder mi trabajo como supervisor en una constructora de Medellín debido a recortes de personal. Con una esposa y 2 hijos que alimentar, no podía darme el lujo de estar desempleado por mucho tiempo. Así que cuando mi primo Hernando me llamó para ofrecerme trabajo como capataz en una finca cafetalera que administraba en las montañas de Antioquia, acepté sin pensarlo 2 veces. La finca El Silencio estaba ubicada en una zona remota, a unas 4 horas de la ciudad más cercana por caminos de tierra. Era una propiedad enorme, más de 200 hectáreas de cafetales, con una casa principal donde vivía el dueño cuando visitaba, varias cabañas para los trabajadores y bodegas para el procesamiento del café. El lugar era hermoso, montañas verdes hasta donde alcanzaba la vista, niebla matutina que hacía que todo pareciera mágico, y el sonido constante de los pájaros y el agua de los arroyos cercanos. Mi trabajo consistía en supervisar a los 20 trabajadores que vivían en la finca, asegurarme de que la cosecha se hiciera correctamente, coordinar el procesamiento del café y mantener todo funcionando sin problemas. El salario era bueno, incluía vivienda y comida, y podía enviar dinero suficiente a mi familia que se había quedado en Medellín. El plan era trabajar ahí por un año, ahorrar lo máximo posible y luego buscar algo mejor en la ciudad. Los primeros días fueron de adaptación. Los trabajadores eran en su mayoría hombres mayores que llevaban años en la finca, gente callada y trabajadora. Había un ambiente extraño entre ellos, una tensión que no pude identificar al principio. Hablaban poco, evitaban hacer ruido innecesario y cada tarde, antes de que oscureciera, todos se encerraban en sus cabañas sin excepción. Es por seguridad, me explicó don Alfonso, el trabajador más antiguo, un hombre de casi 70 años con la piel curtida por el sol. Las montañas son peligrosas de noche, animales salvajes, ya sabe. Tenía sentido, estábamos en medio de la nada, rodeados de selva. Pero había algo en la forma en que lo dijo, en cómo sus ojos evitaban los míos, que me hizo sentir que no me estaba contando toda la verdad. La primera semana transcurrió sin incidentes. Me acostumbré a la rutina. Despertar antes del amanecer, supervisar el trabajo en los cafetales, revisar el procesamiento, hacer los reportes para el dueño. Las noches las pasaba en mi cabaña, que era más grande que las de los trabajadores porque incluía una pequeña oficina. Leía, escuchaba la radio cuando había señal y me dormía temprano porque los días eran agotadores. Fue en mi 8ª noche que escuché el primer ruido extraño. Eran alrededor de las 11 de la noche. Estaba medio dormido cuando un sonido me despertó.
Era como si alguien estuviera corriendo sobre el techo de zinc de mi cabaña. Pasos rápidos, ligeros, de izquierda a derecha y luego de vuelta. Mi primer pensamiento fue que era un animal, quizás un mapache o una zarigüeya. Me levanté y salí con mi linterna. Iluminé el techo, pero no había nada. El sonido se detuvo en el momento en que abrí la puerta. Revisé los alrededores de la cabaña, pero todo estaba en silencio. Demasiado silencio, ahora que lo pienso. Ni siquiera los grillos hacían ruido. Volví a acostarme, convenciéndome de que había sido mi imaginación o tal vez un animal que había huido al escucharme. Pero apenas cerré los ojos, el sonido volvió. Esta vez era más fuerte, más insistente, y venía acompañado de algo más. Risas. Risas agudas, infantiles, como de niños jugando. Pero no había niños en la finca. Salí de nuevo, esta vez más rápido. Las risas se detuvieron abruptamente. Caminé alrededor de la cabaña, iluminando cada rincón con mi linterna, pero no encontré nada. El resto de las cabañas estaban a oscuras y en silencio. Todo el mundo dormía, o al menos eso parecía. A la mañana siguiente, le mencioné el incidente a don Alfonso mientras supervisábamos la cosecha. «Ah», dijo sin mirarme. «Los escuchó». «¿A quién escuché?», pregunté. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. «Los duendes», dijo finalmente, con la voz apenas audible. «Ellos viven en las montañas. Han estado aquí desde antes de que se construyera la finca. A veces bajan por las noches a jugar». Me reí, pensando que estaba bromeando. Pero don Alfonso no sonrió. «No se ría, don Javier», dijo seriamente. «Esto no es broma. Los duendes son reales y son peligrosos. Mientras no los moleste, solo jugarán en los techos y harán ruidos. Pero si los ofende, si los confronta, las cosas pueden ponerse muy feas». «¿Duendes?», repetí, todavía incrédulo. «Don Alfonso, con todo respeto, esos son supersticiones. Probablemente fue un animal». El viejo me miró con una mezcla de lástima y preocupación. «Usted es de la ciudad», dijo. «No entiende cómo funcionan las cosas aquí, pero aprenderá. Todos aprendemos eventualmente. Solo le pido que cuando vuelva a escucharlos, no salga, no los busque, no intente verlos. Quédese en su cabaña con la luz apagada y espere a que se vayan». «¿Por qué con la luz apagada?», pregunté. «Porque la luz los atrae, les gusta la luz. Y si la ven, se acercarán. Y usted no quiere que se acerquen, don Javier. Créame que no quiere». Esa noche seguí su consejo a medias. Cuando los ruidos en el techo comenzaron de nuevo alrededor de las 11, apagué las luces, pero me quedé despierto, escuchando. Los pasos eran más claros ahora que prestaba atención. No eran como los de un animal. Eran coordinados, rítmicos, como si algo pequeño y bípedo corriera de un lado a otro. Las risas empezaron de nuevo. Esta vez pude distinguir que no era una sola voz, sino varias. Sonaban alegres, juguetonas, como niños en un parque. Pero había algo en esas risas que me ponía los pelos de punta. Algo que no era del todo humano. El tono era ligeramente equivocado, la cadencia demasiado rápida. Resistí el impulso de salir a investigar. En su lugar, me quedé en mi cama, con las sábanas hasta el cuello como un niño asustado, esperando a que pararan. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, los sonidos cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Los siguientes días pasaron en una rutina incómoda. Cada noche, alrededor de la misma hora, los ruidos comenzaban. Pasos en el techo, risas y a veces algo más. Golpes en las paredes, rasguños en las ventanas, el sonido de cosas siendo movidas en el patio. Pero cada mañana, cuando salía a revisar, no había evidencia de nada. Ni huellas, ni objetos movidos, nada. Empecé a preguntarles a otros trabajadores sobre los duendes. La mayoría evitaba el tema, cambiando de conversación o alegando que tenían trabajo que hacer. Pero uno de los más jóvenes, un muchacho de 25 años llamado Esteban, finalmente me contó más. «Mi abuelo trabajó en esta finca hace 50 años», me dijo mientras descansábamos del sol de mediodía. Él me contó que antes de que construyeran la finca, este lugar era un bosque sagrado. Los indígenas de la zona creían que era el hogar de espíritus de la naturaleza. Cuando llegaron los colonos y empezaron a talar árboles para plantar café, perturbaron algo que no debían perturbar. «¿Y los duendes?», pregunté.
Los duendes son los guardianes del bosque, explicó Esteban. O al menos eso es lo que decía mi abuelo. No son espíritus malvados, pero tampoco son buenos. Son traviesos. Les gusta jugar, hacer bromas. Pero si te ganas su enojo, pueden hacer tu vida imposible. Hay historias de trabajadores que desaparecieron porque los ofendieron. Otros que enloquecieron después de verlos de frente. ¿Alguien los ha visto realmente?, pregunté. Esteban asintió lentamente. Hace unos años, antes de que usted llegara, había un capataz. Se llamaba Rodrigo. Era un hombre escéptico, como usted. No creía en nada de esto. Una noche, cansado de los ruidos, salió con un machete gritando que iba a matar a quien estuviera molestando. Lo encontramos a la mañana siguiente en medio del cafetal, acurrucado, temblando, con la mirada perdida. Nunca volvió a hablar coherentemente. Lo tuvieron que llevar a un hospital psiquiátrico en Medellín. Hasta donde sé, todavía está allí. Esa historia debería haberme asustado más, pero en cambio me hizo enojar. No iba a dejar que supersticiones rurales me intimidaran. Era un hombre educado, racional. Los duendes no existían. Tenía que haber una explicación lógica para todo esto. Decidí que iba a descubrir la verdad. Esa noche, me preparé. Dejé mi linterna y mi teléfono con cámara listos al lado de la cama. Cuando los ruidos comenzaron, esta vez alrededor de las 10:30, encendí todas las luces de mi cabaña. Si don Alfonso tenía razón y la luz los atraía, entonces eso era exactamente lo que haría. Los atraería y los fotografiaría, demostrando que eran solo animales o, más probablemente, algunos trabajadores gastándome una broma pesada. El efecto fue inmediato. Los pasos en el techo se volvieron frenéticos, corriendo de un lado a otro con velocidad increíble. Las risas se multiplicaron, ahora sonaban emocionadas, casi eufóricas. Y luego escuché golpes en las ventanas, no fuertes, sino como pequeños puños golpeando el vidrio. Agarré mi linterna y mi teléfono y salí de la cabaña. Lo que vi me hizo detenerme en seco. Alrededor de mi cabaña, iluminados por la luz que salía de las ventanas y la puerta abierta, había figuras. Eran pequeñas, no más altas que un niño de 5 años, pero claramente no eran niños. Sus cuerpos eran delgados y desproporcionados, con brazos y piernas demasiado largos para sus torsos. Sus manos y pies eran grandes, casi grotescamente grandes en comparación con el resto de sus cuerpos. Pero lo peor eran sus caras. No pude verlas con claridad porque se movían demasiado rápido, saltando, corriendo, girando. Pero capté destellos, ojos grandes y brillantes que reflejaban la luz como los de un gato, bocas llenas de dientes puntiagudos estiradas en sonrisas demasiado amplias, piel de un color gris verdoso que parecía brillar tenuemente en la oscuridad. Había al menos una docena de ellos, tal vez más. Se movían con una agilidad imposible, trepando por las paredes de la cabaña, saltando del techo al suelo, corriendo en círculos alrededor de donde yo estaba parado, congelado por el shock. Sus risas llenaban el aire, ahora mucho más altas, más frenéticas. No eran risas alegres, eran risas hambrientas. Uno de ellos se detuvo frente a mí, a solo un par de metros de distancia. Era ligeramente más grande que los otros, y llevaba lo que parecía ser un sombrero hecho de hojas y ramitas. Me miró directamente a los ojos y habló. Su voz era áspera, como el sonido de ramas quebrándose, pero las palabras eran claras en español. Luz, dijo. Trajiste luz. Nos gusta la luz. ¿Juegas con nosotros? Intenté responder, pero mi voz no funcionaba. Mi garganta estaba completamente cerrada por el miedo. Mi mano que sostenía el teléfono temblaba tanto que apenas podía mantenerlo. Otro de los duendes se acercó, este más pequeño, moviéndose en 4 patas como un perro. Olisqueó el aire en mi dirección y luego habló con una voz más aguda, casi infantil. Huele a miedo. El miedo es divertido. ¿Tienes miedo, hombre grande? Más duendes se acercaron, formando un círculo a mi alrededor. Podía sentir sus ojos sobre mí, estudiándome, evaluándome. El aire se había vuelto denso, pesado, con un olor extraño como a tierra mojada mezclada con algo dulce y podrido. No debiste traer luz, dijo el duende con el sombrero de hojas, y su sonrisa se ensanchó aún más, revelando filas y filas de dientes afilados. Ahora tienes que jugar. Las reglas dicen que tienes que jugar.
Finalmente encontré mi voz. No quiero jugar, logré decir, y las palabras salieron como un susurro ronco. Las risas se detuvieron todas a la vez. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido. Los duendes se quedaron completamente inmóviles, mirándome con esos ojos brillantes. No quiere jugar, repitió el duende líder, y su voz había perdido todo rastro de jugueteo. Ahora sonaba fría, peligrosa. Pero trajiste luz, las reglas son claras. Luz significa juego, juego significa... No terminó la frase. En cambio, todos los duendes se lanzaron hacia mí a la vez. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, de vuelta a la cabaña. Podía escucharlos detrás de mí, sus risas habían vuelto, pero ahora sonaban salvajes, depredadoras. Sentí manos pequeñas agarrándome de la ropa, tirando, intentando detenerme. Llegué a la puerta de mi cabaña y me lancé adentro, cerrándola de un portazo detrás de mí. Inmediatamente empezaron a golpear, docenas de pequeños puños golpeando la madera, las ventanas, el techo. Sus risas se mezclaban con lo que sonaban como cantos en un idioma que no reconocí. Apagué todas las luces, sumergiéndome en la oscuridad. Los golpes continuaron por varios minutos más, pero gradualmente fueron disminuyendo. Las risas se alejaron, haciéndose más tenues. Y finalmente, el silencio volvió. Me quedé sentado en el piso de mi cabaña, temblando, hasta que amaneció. Cuando la primera luz del día entró por las ventanas, me atreví a mirar afuera. No había evidencia de lo que había pasado. Ninguna huella, ningún daño visible. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que era real. Don Alfonso llegó temprano esa mañana. Me encontró sentado en el pórtico de mi cabaña, todavía en shock, probablemente luciendo terrible. Los vio, dijo. No era una pregunta. Asentí, incapaz de hablar todavía. Le advertí, continuó, sentándose a mi lado. Pero los de la ciudad nunca escuchan. Siempre tienen que verlo para creerlo. ¿Qué son? Finalmente pregunté. ¿Qué son realmente? Don Alfonso suspiró, mirando hacia las montañas. Son antiguos, dijo. Más antiguos que esta finca. Más antiguos que el pueblo más cercano. Probablemente más antiguos que cualquier persona viva. Estaban aquí primero. Este es su territorio. Nosotros solo somos invitados. Invitados tolerados, mientras sigamos las reglas. ¿Qué reglas? No molestarlos, no buscarlos, no confrontarlos, dejarlos jugar en los techos por las noches sin interferir. A cambio, ellos no nos hacen daño. Es un equilibrio delicado, don Javier. Un equilibrio que usted casi rompe anoche. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, sintiendo el miedo renovarse en mi pecho. Ahora depende de ellos, respondió don Alfonso. Los vio directamente. Eso crea una conexión. Podría ser que solo lo vigilen más de cerca de ahora en adelante. O podría ser que decidan que usted es una amenaza y... Se detuvo, sin terminar la frase. Los siguientes días fueron una pesadilla. Cada noche, los duendes volvían, pero ahora eran más atrevidos. No se conformaban con correr en el techo. Golpeaban las ventanas hasta que pensé que el vidrio se rompería. Movían cosas en mi cabaña mientras yo estaba adentro, con las luces apagadas, paralizado de miedo. Escuchaba objetos cayendo, cajones abriéndose y cerrándose, mis herramientas siendo arrastradas por el piso, y sus voces, siempre sus voces, llamándome, burlándose de mí. Hombre grande tiene miedo. ¿Por qué no juegas con nosotros? Trajiste luz, rompiste el equilibrio, ahora pagas. No dormía. Apenas comía. Estaba perdiendo peso rápidamente y la gente en la finca empezó a notarlo. Algunos me evitaban, como si mi mala suerte pudiera contagiarse. Otros me miraban con lástima, como si ya estuviera perdido. Llamé a mi primo Hernando. Le dije que tenía una emergencia familiar y necesitaba irme. Pero él me dijo que el dueño de la finca vendría en 2 semanas y que necesitaba que me quedara al menos hasta entonces para hacer la transición con un nuevo capataz. 2 semanas, 14 noches más. No sabía si podría soportarlo. Fue Esteban quien finalmente me ofreció una solución. Hay un hombre, me dijo en voz baja, cuando estábamos solos en la bodega. Un chamán que vive en las montañas, más allá del río. La gente dice que puede hablar con los espíritus, negociar con ellos. Tal vez pueda ayudarlo. No tenía nada que perder.
Esa tarde, después del trabajo, seguí las instrucciones de Esteban y caminé durante casi 2 horas por senderos que apenas eran visibles, cruzando el río por un puente de troncos tambaleante, hasta que llegué a una pequeña casa de madera escondida entre los árboles. El chamán era un hombre anciano, mucho más viejo incluso que don Alfonso, con el rostro marcado por profundas arrugas y ojos que parecían ver más de lo que mostraban. Me invitó a entrar sin que yo dijera una palabra, como si ya supiera por qué estaba ahí. Su casa estaba llena de humo de incienso y hierbas. Las paredes estaban cubiertas de talismanes, huesos, plumas y símbolos que no reconocí. Me hizo sentar en el suelo y me sirvió un té amargo que me obligó a beber. «Los duendes te han marcado», dijo después de estudiarme en silencio durante varios minutos. «Veo su rastro en ti. Los provocaste, los desafiaste con luz. Ahora te ven como un juguete, un objeto de diversión. ¿Puedes hacer que paren?», pregunté desesperadamente. «Puedo intentar negociar», respondió. «Pero los duendes no son como los espíritus humanos. No responden a oraciones ni a amenazas. Responden a tratos. Tienes que darles algo que quieran a cambio de tu paz». «¿Qué quieren?». El chamán cerró los ojos, murmurando palabras en un idioma que no entendí. El humo de incienso se arremolinó a su alrededor, formando patrones que parecían tener vida propia. «Quieren un tributo», dijo finalmente. «Cada luna llena durante 1 año, debes dejarles una ofrenda en el borde del cafetal más cercano al bosque, comida dulce, especialmente miel y frutas, flores frescas y algo brillante, algo que refleje la luz que tanto aman, joyas pequeñas, monedas, espejos pequeños. ¿Y eso hará que me dejen en paz? Si cumples fielmente durante 1 año, sí, considerarán la deuda pagada, pero si fallas una sola vez, si olvidas una ofrenda, volverán con venganza». Esa noche, seguí sus instrucciones al pie de la letra. Compré miel en el pueblo más cercano, recogí frutas del huerto de la finca, corté flores del jardín de la casa principal y puse varias monedas brillantes que tenía ahorradas. Lo llevé todo al borde del cafetal donde se encontraba con el bosque denso y lo dejé allí con manos temblorosas. Cuando volví a mi cabaña, esperé con el corazón en la garganta. Las 11 llegaron, la hora en que usualmente comenzaban los ruidos. Pero esa noche solo hubo silencio. Un silencio completo, casi antinatural. Ni siquiera los grillos hacían ruido. Luego, alrededor de la medianoche, escuché algo diferente. No eran risas ni pasos. Era algo como cantos. Cantos suaves, melódicos, en ese idioma extraño que el chamán había usado. Venían de la dirección donde había dejado las ofrendas. A la mañana siguiente, cuando fui a revisar, todo había desaparecido. No quedaba ni una gota de miel, ni una fruta, ni una flor. Las monedas también se habían ido, y en el suelo, dibujado con lo que parecía ser ceniza, había un símbolo, un círculo con 3 líneas curvas saliendo de él. Le mostré el símbolo al chamán cuando volví a visitarlo. «Es su marca de aceptación», explicó. «Han aceptado tu ofrenda. Ahora debes cumplir tu parte del trato, cada luna llena, sin fallar». Durante los siguientes 2 meses que me quedé en la finca, cumplí religiosamente. Cada luna llena, preparaba mis ofrendas y las dejaba en el mismo lugar. Y cada vez, a la mañana siguiente, habían desaparecido y aparecía el mismo símbolo dibujado en ceniza. Las noches eran tranquilas. Los duendes no volvieron a molestarme. A veces, en la distancia, podía escuchar sus risas viniendo del bosque, pero nunca se acercaban a mi cabaña. El equilibrio había sido restaurado. Cuando finalmente llegó el momento de irme de la finca, le expliqué todo al nuevo capataz, un hombre de la región que, para mi alivio, ya conocía sobre los duendes y sus costumbres. Le mostré dónde dejar las ofrendas y le hice prometer que continuaría con el ritual. Volví a Medellín, a mi familia, a la civilización. Conseguí un trabajo en una oficina, una vida normal. Pero la experiencia me cambió. Ya no soy el escéptico que era. Ahora sé que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar, que la razón no puede comprender. Y cada luna llena, sin importar dónde esté, preparo una pequeña ofrenda. Miel, frutas, algo brillante. La dejo en mi balcón por la noche y por la mañana ha desaparecido. No sé si los duendes me siguen, si la conexión que se creó aquella noche trasciende la distancia.
o si simplemente estoy siendo supersticioso. Pero no me arriesgo, porque recuerdo sus caras, sus risas, sus dientes afilados. Recuerdo el terror absoluto que sentí cuando me rodearon, y sé que hay algunas reglas que es mejor no romper, algunas tradiciones que existen por buenas razones. Los duendes son reales, son antiguos, y están esperando, siempre esperando, en los bordes de nuestro mundo, donde la luz de la civilización no alcanza. Y si alguna vez te encuentras en un lugar remoto, en las montañas o en el bosque profundo, y escuchas risas infantiles en la noche cuando sabes que no hay niños cerca, recuerda mi historia. No salgas a investigar, no enciendas luces brillantes, no los confrontes, porque una vez que te ven, una vez que cruzas esa línea invisible entre su mundo y el nuestro, nunca puedes deshacerlo completamente. Todavía duermo con las luces encendidas. Mi esposa piensa que es un capricho, una manía desarrollada durante mi tiempo en la montaña. No le he contado la verdad completa. ¿Cómo podría? ¿Cómo le explicas a alguien que has visto cosas que no deberían existir? Pero las luces me hacen sentir seguro, porque en la oscuridad a veces todavía los escucho. Sus risas, lejanas pero inconfundibles, y sé que están ahí, justo en el borde de la luz, esperando a que olvide una ofrenda, esperando a que baje la guardia, esperando, y así concluye el testimonio de Javier. Me escribió que hasta el día de hoy mantiene su ritual de las ofrendas en cada luna llena, y que nunca ha vuelto a trabajar en zonas rurales remotas. Si alguna vez has trabajado en el campo o has vivido cerca de bosques antiguos y has experimentado algo similar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Estas historias nos recuerdan que hay tradiciones y creencias que no deberíamos descartar tan fácilmente. Suscríbete si quieres escuchar más testimonios como este cada semana. Descansa bien y cuídate. Esta experiencia me la compartió Laura, una arquitecta que vive en Montevideo, Uruguay. Me escribió después de ver varios videos del canal y me dijo que finalmente estaba lista para contar lo que le pasó cuando trabajó en la restauración de un edificio abandonado. Si alguna vez has entrado a lugares olvidados, edificios vacíos donde el tiempo parece haberse detenido, y has sentido que no estabas solo, comparte tu historia en los comentarios. Me fascina cómo ciertos espacios parecen retener energía, memorias, presencias. Antes de comenzar, si disfrutas este contenido y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Publicamos historias nuevas cada semana. Ahora sí, esta es la historia de Laura y el edificio que nunca debió ser restaurado. Me llamo Laura y soy arquitecta especializada en restauración de edificios históricos. Tengo 39 años y llevo 15 años en esta profesión. He trabajado en decenas de proyectos, casonas antiguas, teatros abandonados, hoteles deshabitados. Estoy acostumbrada a lugares viejos, polvorientos, llenos de historia. Me encanta mi trabajo precisamente por eso. Cada edificio tiene una historia que contar, pero hay un edificio que me hizo cuestionar si algunas historias deberían permanecer enterradas. Todo comenzó en marzo de 2023. Un desarrollador inmobiliario me contactó para evaluar un edificio en el barrio de Cordón, en pleno centro de Montevideo. Era un edificio Art Deco de 7 pisos, construido en 1936, que había estado abandonado desde principios de los años 90, 30 años sin ningún tipo de mantenimiento. El desarrollador quería convertirlo en apartamentos de lujo. Mi trabajo era evaluar la estructura, determinar qué se podía salvar, qué había que demoler, y diseñar el plan de restauración. El edificio estaba en la esquina de una calle transitada, pero curiosamente la gente parecía evitarlo. Caminaban por la vereda opuesta. Los comercios vecinos no ocupaban las paredes colindantes. Era como si hubiera un espacio invisible alrededor del edificio que nadie quería cruzar. La primera vez que lo vi, entendí por qué causaba esa reacción. Era hermoso, pero profundamente perturbador. La fachada Art Deco todavía mostraba su elegancia original, líneas geométricas, ventanas arqueadas, balcones ornamentados con barandas de hierro forjado, pero todo estaba cubierto de suciedad, grafiti y deterioro. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera podrida.
La puerta principal había sido sellada con ladrillos. Había algo más, algo que no puedo explicar racionalmente. El edificio emanaba una sensación de rechazo, como si no quisiera que nadie entrara, como si estuviera guardando secretos que no deseaba revelar. Impresionante, ¿verdad?, dijo el desarrollador, un hombre de unos 50 años llamado Roberto. Una joya arquitectónica desperdiciada. ¿Por qué estuvo abandonado tanto tiempo?, pregunté. Problemas legales, disputas de herencia que duraron décadas. Finalmente se resolvieron y aquí estamos. ¿Alguien más intentó comprarlo antes? Roberto dudó. Hubo ofertas anteriores, ninguna se concretó. Pero eso es cosa del pasado. Ahora es nuestro, y tenemos luz verde para restaurarlo. No me dijo toda la verdad, lo supe después. Pero en ese momento, yo solo veía un proyecto fascinante. Conseguimos los permisos necesarios y comenzamos la evaluación. Contraté a un equipo pequeño, 2 ingenieros estructurales, un electricista y un plomero. Entraríamos durante el día, haríamos nuestras mediciones y evaluaciones, y saldríamos antes del anochecer. El primer día fue relativamente normal. Rompimos el sello de ladrillos en la entrada principal con un martillo neumático. La puerta detrás estaba oxidada pero intacta. Cuando finalmente la abrimos, nos recibió un olor a humedad, moho y algo más. Algo dulzón y podrido que no logré identificar. El vestíbulo era espectacular. Piso de mosaicos con diseños geométricos Art Deco, aunque cubierto de polvo y escombros. Una escalera de mármol ascendía majestuosamente hacia los pisos superiores. Había un viejo ascensor con puertas de reja metálica, obviamente no funcional después de 30 años. Las paredes tenían papel tapiz despegado, colgando en tiras largas. Había grafitis recientes en algunas zonas. Aparentemente personas sin hogar habían entrado a través de alguna ventana en algún momento, pero en general, el edificio estaba notablemente intacto. Comenzamos en la planta baja. Había sido un lobby y oficinas comerciales. Revisamos la estructura, tomamos fotos, hicimos anotaciones. Todo parecía sólido. El edificio estaba sorprendentemente bien construido. Entonces escuchamos algo que nos hizo detener. Un sonido metálico, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza en uno de los pisos superiores. Clang. Todos nos miramos. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó Diego, uno de los ingenieros. No debería, respondí. Sellamos la entrada después de entrar. Probablemente algo que se cayó, dijo Marcos, el otro ingeniero. Este lugar está lleno de cosas sueltas. Continuamos trabajando, pero yo estaba alerta ahora, escuchando. 1 hora después, escuchamos pasos, claros, inequívocos. Alguien caminando en el piso de arriba. El sonido de zapatos sobre el piso de madera. Tap, 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 tap. Ok, definitivamente hay alguien aquí, dijo el electricista, Javier. Voy a revisar, dije agarrando mi linterna. ¿Quieres que vayamos contigo?, ofreció Diego. No, sigan trabajando. Probablemente es algún ocupa que no salió cuando tapiamos la entrada. Les diré que se vayan. Subí las escaleras de mármol. Cada paso hacía eco en el espacio vacío. Las escaleras estaban cubiertas de polvo, y pude ver claramente que no había huellas recientes excepto las mías. El primer piso había sido de apartamentos residenciales. Había un pasillo largo con puertas a ambos lados. La mayoría estaban abiertas, revelando apartamentos vacíos con muebles viejos cubiertos de sábanas, papeles amarillentos esparcidos por el suelo, botellas vacías. ¿Hola?, llamé. ¿Hay alguien aquí? Este es un edificio privado. Necesitan salir. Silencio. Caminé por el pasillo, revisando cada apartamento. Todos vacíos. No había señales de ocupación reciente. Ninguna manta, ningún rastro de fogatas, ninguna basura fresca. Si había ocupas, hacía tiempo que se habían ido. Pero entonces escuché los pasos de nuevo. Esta vez venían del piso de arriba. Segundo piso. Tap, 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 tap. Subí al segundo piso. Mismo diseño. Pasillo largo. Apartamentos a ambos lados. Todos vacíos. Esto no tiene sentido, murmuré. Los pasos comenzaron de nuevo. Tercer piso. Empezaba a frustrarme. ¿Alguien me estaba jugando una broma? Subí al tercer piso. Nada. Cuarto piso. Nada. Cuando llegué al quinto piso, me detuve. Este piso se sentía diferente.
El aire era más frío, más denso, y había un olor. Ese olor dulzón y podrido del vestíbulo, pero mucho más fuerte aquí. El pasillo estaba más oscuro que los demás. Algunas de las puertas estaban cerradas. Caminé lentamente, alumbrando con mi linterna cada puerta. Entonces noté algo extraño. En una de las puertas, apartamento 5C, había algo tallado en la madera. Me acerqué para ver mejor. Eran palabras, talladas profundamente como con un cuchillo o un clavo. Decían, «No entres». Y debajo, «Ella todavía está aquí». Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté girar la manija del apartamento 5C. Estaba cerrada con llave. Entonces escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una voz de mujer, cantando. Venía del interior del apartamento 5C. Era una canción de cuna, suave, melódica, pero había algo profundamente perturbador en ella. La melodía era correcta, pero el tono era vacío, sin emoción, como una grabación reproducida en loop. «Duerme, duerme, mi niño, duerme sin temor. Mamá está aquí, mamá siempre estará aquí». «¿Hola?», dije tocando la puerta. «¿Hay alguien ahí dentro?». La canción se detuvo abruptamente. Silencio. «Mi nombre es Laura, soy arquitecta. Este edificio va a ser restaurado. Si hay alguien viviendo aquí, necesito que salgan. Puedo ayudarles a encontrar otro lugar». Más silencio. Y entonces, una voz. La misma voz que había estado cantando, pero ahora sonaba diferente, más cercana, justo del otro lado de la puerta. «¿Vas a llevarme a mi bebé?». Las palabras me helaron. «No, no entiendo. ¿Qué bebé?». «No pueden llevarse a mi bebé. Es mío. Lo estoy cuidando. Lo estoy protegiendo». «Señora, nadie va a llevarse nada. Solo necesito que abra la puerta». Un sonido extraño vino del otro lado, como arañazos, uñas raspando madera. «No puedo abrir». Él me encerró con mi bebé. Dijo que era por nuestro bien, pero mi bebé dejó de moverse, dejó de llorar, y ahora solo duermo, solo canto, solo espero. Mi mano temblaba en la manija. «¿Cuánto tiempo lleva ahí dentro?». «No lo sé. Mucho tiempo. Tanto tiempo». «¿Qué año es?». «2023». Un sonido horrible vino del otro lado de la puerta. Un gemido, un sollozo, algo entre risa y llanto. Tanto tiempo sola con mi bebé. Retrocedí de la puerta. Algo estaba muy mal aquí. Necesitaba salir. Necesitaba traer ayuda. Corrí hacia las escaleras. Pero cuando llegué, vi algo que hizo que tropezara y cayera. Había una mujer parada al inicio de las escaleras. Era joven, quizás 25 años. Llevaba un vestido de los años 50, descolorido y sucio. Su cabello era largo y enmarañado, y en sus brazos sostenía algo envuelto en una manta vieja. Nos miramos fijamente. Sus ojos eran oscuros, hundidos, desesperados. «¿Vas a ayudarme?», susurró. «Por favor, ayúdame a salir. Él me encerró hace tanto tiempo». «¿Quién? ¿Quién te encerró?». «Mi esposo. Dijo que yo estaba enferma, que el bebé estaba enfermo, que teníamos que quedarnos aquí hasta que nos curáramos. Pero nunca nos curamos. Y él nunca volvió». Di un paso hacia ella extendiendo mi mano. «Puedo ayudarte. Ven conmigo, salgamos de aquí». Ella sonrió. Fue la sonrisa más triste que he visto en mi vida. No puedo salir. Intenté durante años, pero siempre vuelvo aquí. Siempre vuelvo al apartamento 5C. «¿Qué tienes en tus brazos?». Ella miró hacia abajo, a la manta. Lentamente, apartó una esquina para mostrarme lo que sostenía. No era un bebé. Era un esqueleto pequeño. Un esqueleto de infante, envuelto cuidadosamente en la manta descolorida. Grité. No pude evitarlo. Y cuando grité, ella desapareció. Simplemente se desvaneció como humo. Bajé las escaleras a tropezones, casi cayéndome varias veces. Llegué a la planta baja donde mi equipo seguía trabajando. «Tenemos que irnos», grité. «Ahora». Ellos me miraron, alarmados por mi estado. «¿Qué pasó?». «¿Estás bien?». «No estoy bien. Hay algo muy malo en este edificio. En el 5º piso. Apartamento 5C. Necesitamos llamar a la policía». «Laura, cálmate. ¿Qué viste?».
Les conté todo, la voz, la mujer, el esqueleto. Esperaba que pensaran que estaba loca, pero Diego y Marcos intercambiaron una mirada significativa. Tenemos que decirte algo, dijo Diego finalmente. Mientras estabas arriba, encontramos esto. Me mostró un periódico viejo que habían encontrado entre los escombros. Estaba amarillento, quebradizo, fechado en julio de 1957. El titular decía: Tragedia en edificio de Cordón, mujer y bebé encontrados muertos. Leí el artículo con manos temblorosas. Contaba la historia de una mujer joven, María Elena Suárez, de 24 años, que vivía en el apartamento 5C con su esposo y su bebé de 3 meses. El esposo, Roberto Suárez, había sido arrestado por homicidio. Según el artículo, Roberto sufría de trastorno delirante y se había convencido de que su esposa y su bebé estaban poseídos por demonios. Los encerró en el apartamento y se llevó la llave. Los vecinos escucharon gritos y llantos durante días, pero Roberto les dijo que estaban enfermos y necesitaban cuarentena. Cuando finalmente la policía entró, una semana después, encontraron a María Elena muerta de deshidratación y hambre. El bebé había muerto días antes. María Elena había seguido meciéndolo, cantándole, incluso después de que muriera. Roberto fue enviado a un hospital psiquiátrico donde murió años después. El apartamento 5C nunca fue alquilado nuevamente. Algunos decían que los vecinos escuchaban cantar durante las noches. Otros decían que veían una mujer joven mirando desde la ventana, sosteniendo algo en sus brazos. El edificio comenzó a vaciarse gradualmente. La gente no quería vivir ahí. Para 1990, el último inquilino se había ido, y el edificio quedó abandonado. Tenemos que abrir ese apartamento, dije. Tenemos que encontrar sus restos y darles un entierro apropiado. Llamamos a la policía. Vinieron con un equipo forense. Forzaron la puerta del apartamento 5C. Lo que encontraron confirmó la historia del periódico. En la habitación principal encontraron restos humanos. Un esqueleto adulto en la cama, acurrucado en posición fetal, y en sus brazos, los restos pequeños de un bebé. Habían estado ahí durante 66 años. Olvidados. Atrapados. El caso fue reabierto como investigación histórica. Los restos fueron identificados mediante registros dentales y otros documentos encontrados en el apartamento. Eran efectivamente María Elena Suárez y su hijo, Martín Suárez. Se organizó un funeral apropiado, una tumba compartida en el cementerio central de Montevideo. Algunos familiares lejanos asistieron, sobrinos nietos que apenas conocían la historia. Yo también fui. Sentí que tenía que hacerlo, que se lo debía a ella después de nuestro encuentro. Mientras bajaban los ataúdes, sentí algo, una brisa cálida en mi mejilla, a pesar de que era un día sin viento, y pude jurar que escuché un susurro: gracias. Después del funeral, el desarrollador decidió cancelar el proyecto. Dijo que era por razones financieras, pero yo sabía la verdad. El edificio tenía demasiada historia oscura. Demasiado dolor impregnado en sus paredes. El edificio sigue ahí, todavía abandonado, todavía evitado por los transeúntes, pero ahora hay una placa en la entrada, una placa que coloqué yo misma, con permiso de las autoridades. Dice: en memoria de María Elena Suárez, 1933-1957, y su hijo Martín, 1957. Que descansen en paz. A veces paso por ahí, y el edificio se siente diferente ahora, todavía abandonado, todavía deteriorado, pero ya no emana ese rechazo, ya no se siente embrujado, se siente en paz. O al menos eso es lo que me gusta pensar, porque la alternativa, que María Elena todavía esté ahí, todavía esperando, todavía cantándole a su bebé, es demasiado triste para contemplar. Desde entonces, he trabajado en muchos otros proyectos de restauración, pero siempre investigo la historia completa antes de comenzar, porque aprendí que los edificios no son solo estructuras de ladrillo y concreto, son contenedores de memoria, de vida, de muerte, de historias que a veces necesitan ser contadas para que las almas puedan finalmente descansar. Y algunas historias necesitan más que ser contadas, necesitan ser honradas, recordadas, respetadas,
Esa es la verdadera restauración, no solo de edificios, sino de dignidad humana. Eso fue todo lo que Laura compartió conmigo. Me dijo que esa experiencia cambió completamente cómo aborda su trabajo ahora. Si alguna vez has trabajado en lugares con historia oscura, o si has vivido algo que te hizo creer que algunas presencias solo buscan paz, déjalo en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y perspectivas. Agradezco a todos los que han enviado sus historias. Son las que hacen este canal posible. Si tienes algo que compartir, no dudes en escribirme. Cada historia merece ser escuchada. Que tengas una buena noche y nos vemos en la siguiente historia. Un seguidor del canal me compartió este relato hace algunas semanas. Prefiere que lo llame simplemente Daniel y vive en la Ciudad de México. Lo que me contó sobre el año que pasó en cierto apartamento me dejó completamente perturbado. Si alguna vez has vivido en un lugar donde sentías que algo no estaba bien, donde la atmósfera misma parecía estar cargada de algo oscuro, cuéntamelo en los comentarios. Me fascina cómo algunos espacios parecen retener energías o presencias que no podemos explicar. Ahora, esta es la historia de Daniel y el apartamento al que nunca debió mudarse. Un lugar donde cada noche traía algo nuevo, algo peor, hasta que finalmente entendió la terrible verdad. Me llamo Daniel y necesito contar esto porque si no lo hago, siento que voy a enloquecer. Lo que viví en ese apartamento cambió mi forma de ver el mundo. Cambió mi forma de dormir. Cambió quién soy. Esto sucedió hace 2 años. Yo tenía 26 años y acababa de conseguir un trabajo decente en una empresa de marketing en la Ciudad de México. Vivía con mis padres en Naucalpan, pero el trayecto al trabajo era de casi 2 horas cada día. Estaba cansado de perder 4 horas diarias en el tráfico, así que decidí buscar un lugar para vivir solo, cerca de mi trabajo en la colonia Condesa. El problema era mi presupuesto. La Condesa no es barata, y con mi salario de entrada solo podía permitirme algo muy básico. Busqué durante semanas sin encontrar nada que pudiera pagar. Entonces encontré el anuncio en un grupo de Facebook. Apartamento en renta Condesa, 4,500 pesos mensuales. Un dormitorio, baño completo, cocina integrada, cuarto piso, disponible inmediatamente. El precio era ridículamente bajo para la zona, casi la mitad de lo que costaban otros lugares similares. Pensé que debía tener algún defecto grave, pero decidí verlo de todas formas. El edificio estaba en una calle tranquila, arbolada, hermosa. Era un edificio art deco de los años 40, bien mantenido por fuera. El propietario, un señor de unos 60 años llamado Don Ernesto, me recibió en la entrada. ¿Vienes por el apartamento del cuarto piso?, preguntó con una expresión extraña. No era exactamente desagradable, pero había algo en sus ojos. Una advertencia silenciosa que no supe leer en ese momento. Sí, señor. Vi el anuncio. Sígueme. Subimos las escaleras. El edificio era tranquilo. Escuché televisión en algunos apartamentos, niños jugando en otro. Normal, ordinario. Pero cuando llegamos al cuarto piso, la atmósfera cambió. No sé cómo explicarlo. El aire se sentía más pesado, más frío. El pasillo estaba más oscuro que los demás, aunque tenía las mismas ventanas. Había 4 puertas en ese piso. Don Ernesto caminó hasta la última, la del fondo. Apartamento 4D. Este es, dijo, sacando las llaves. ¿Los otros apartamentos de este piso están ocupados?, pregunté. No, están vacíos, por ahora. Abrió la puerta. El apartamento era pequeño pero funcional. Una sala comedor con cocina integrada, una habitación con closet empotrado, un baño completo. Estaba amueblado básicamente, una cama, un sofá viejo, una mesa pequeña, algunos estantes. Las paredes estaban pintadas de blanco, aunque la pintura se veía desgastada en algunos lugares. Tenía una ventana grande en la sala que daba a la calle, con buena luz natural. La habitación tenía una ventana más pequeña que daba a un patio interior. ¿Por qué está tan barato?, pregunté directamente. Don Ernesto suspiró.
Seré honesto contigo porque pareces buen muchacho. Este apartamento ha tenido problemas para mantener inquilinos. La gente se muda rápido, 1 mes, 2 meses como máximo. Dicen que escuchan cosas, que se sienten incómodos. ¿Qué tipo de cosas escuchan? Ruidos, pasos, voces, las quejas típicas. Yo nunca he experimentado nada y he entrado muchas veces a hacer reparaciones. Creo que es solo la imaginación de la gente, o las tuberías viejas. Este edificio tiene 80 años. Hace ruidos, pero la gente se asusta fácilmente. Debí haberme ido en ese momento. Debí haber escuchado la advertencia. Pero yo era escéptico, no creía en fantasmas, y necesitaba desesperadamente un lugar cerca del trabajo que pudiera pagar. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Don Ernesto dudó. Hace muchos años, en los años 60, hubo un incidente en este apartamento. Un hombre mató a su esposa aquí, y luego se suicidó. Pero eso fue hace más de 50 años. No creo que tenga relevancia hoy en día. Un asesinato-suicidio, por supuesto. Típico de apartamentos baratos con historias. Pero yo era joven, arrogante, racional. No me iban a asustar viejas historias. Lo tomo, dije. Don Ernesto asintió, aunque vi un destello de algo en sus ojos. ¿Pena? ¿Preocupación? Muy bien. Necesito 1 mes de depósito y el primer mes por adelantado. Sin contrato largo, mes a mes. Puedes irte cuando quieras. Firmamos el acuerdo ese mismo día. Me mudé 1 semana después. Los primeros 3 días fueron completamente normales. Instalé mi ropa, mis cosas. Hice del apartamento mi hogar. Dormí bien. No escuché nada extraño. Empecé a pensar que don Ernesto tenía razón, que la gente simplemente era supersticiosa. La 4ª noche, escuché el primer ruido. Era pasada la medianoche. Yo estaba en la cama, casi dormido, cuando escuché algo que venía de la sala. Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el piso. Un sonido rasposo, lento. Scrape, scrape, scrape. Me senté en la cama, completamente despierto ahora. El sonido continuaba. Mi corazón latía rápido. Agarré mi teléfono y activé la linterna. Salí de la habitación lentamente y alumbré la sala. No había nada, absolutamente nada. El sofá estaba en su lugar. La mesa no se había movido. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El sonido se detuvo en el momento en que entré a la sala. Probablemente los vecinos, pensé. Aunque recordé que los otros apartamentos del 4º piso estaban vacíos. Tal vez alguien del 3er piso. Volví a la cama e intenté dormir. Pero el sonido regresó 1 hora después. Mismo sonido, misma duración. Y se detuvo en el momento en que encendí la luz. Esto continuó durante 1 semana. Cada noche, siempre después de medianoche. Siempre el mismo sonido de algo arrastrándose. Y siempre se detenía cuando yo iba a investigar. Pero podía vivir con eso. Era molesto, pero tolerable. No era nada comparado con lo que vino después. La 2ª semana, los sonidos cambiaron. Ya no era solo algo arrastrándose. Ahora escuchaba pasos, claros, distintos. Alguien caminando en la sala cuando yo estaba en la habitación. O caminando en la habitación cuando yo estaba en la sala. Y lo más perturbador, los pasos se detenían justo frente a las puertas. Podía escucharlos acercándose, más cerca, hasta detenerse justo del otro lado de la puerta, como si alguien estuviera parado ahí, escuchando, esperando. Una noche junté coraje y abrí la puerta de golpe cuando los pasos se detuvieron frente a ella. No había nadie, pero el aire del otro lado era helado, tan frío que pude ver mi propio aliento, y había un olor dulzón y podrido, como flores marchitas mezcladas con algo muerto. El olor desapareció después de unos segundos, y la temperatura volvió a la normalidad. Empecé a dormir con las luces encendidas, y con música o podcasts sonando en mi teléfono, cualquier cosa para llenar el silencio, porque el silencio era cuando escuchaba las cosas. La 3ª semana vi la primera sombra. Estaba en la sala, viendo televisión alrededor de las 11 de la noche, cuando algo pasó frente a la pantalla. Una sombra,
la forma de una persona caminando entre yo y la televisión, pero cuando miré, no había nadie. Apagué la televisión y me quedé completamente quieto escuchando. Nada. Silencio total. Entonces lo vi con el rabillo del ojo. En el pasillo que conectaba la sala con la habitación, una figura oscura, de pie, inmóvil, solo parada ahí, mirándome. Giré mi cabeza para verla directamente y desapareció. Mi respiración era rápida, superficial. Agarré mi teléfono, listo para llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A la policía? ¿Y decirles qué? ¿Que vi una sombra? Me obligué a caminar hacia la habitación. Tuve que pasar por ese pasillo. Cada paso era agonía. Cada célula de mi cuerpo gritaba que corriera en dirección opuesta. Pero llegué a la habitación, cerré la puerta, la trabé con seguro y me metí bajo las cobijas como un niño asustado. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, con la luz del día filtrándose por las ventanas, todo parecía absurdo, ridículo. Estaba dejando que mi imaginación me controlara. Necesitaba ser racional, pero la racionalidad no explica lo que pasó la cuarta semana. Llegué a casa después del trabajo, cansado, y encontré algo que me heló la sangre. Todos los muebles de la sala habían sido movidos. El sofá, que estaba contra la pared, ahora estaba en el centro de la sala. La mesa había sido movida al rincón. Los estantes estaban girados hacia la pared. Y en el centro del piso, arreglados cuidadosamente, había objetos de mi habitación. Mi ropa, mis libros, mis fotos familiares. Todo formando un círculo perfecto. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y tomaba fotos. Evidencia. Necesitaba evidencia de que esto estaba pasando realmente. Llamé a don Ernesto. Don Ernesto, alguien entró a mi apartamento. Movieron todo. ¿Usted tiene otra llave? ¿Dejó entrar a alguien? ¿Qué? No, Daniel. Nadie tiene llave excepto tú y yo. Y yo no he estado cerca del edificio en 2 días. ¿Estás seguro? Estoy mirándolo ahora mismo. Alguien movió mis cosas. Hubo una pausa larga. Daniel, tal vez es momento de que consideres mudarte. ¿Qué? No, necesito que venga aquí. Necesito que cambie la cerradura. Alguien tiene acceso a mi apartamento. Te cambiaré la cerradura mañana. Pero Daniel, escúchame. Ese apartamento tiene algo malo. No sé qué es exactamente. Pero he visto demasiados inquilinos irse asustados. Tú pareces un buen muchacho. No quiero que te pase algo. ¿Qué podría pasarme? Otra pausa. El último inquilino antes que tú duró 6 semanas. Cuando se fue, estaba diferente, demacrado, asustado. Dijo que algo en el apartamento estaba tratando de comunicarse con él, que cada noche las cosas empeoraban, que sentía que algo quería que él hiciera algo, pero no sabía qué. ¿Y qué pasó con él? No lo sé. Se mudó y nunca volví a saber de él. Pero su familia vino a recoger sus cosas porque él no quería volver ni siquiera para eso. Esa noche no me quedé en el apartamento. Fui a un hotel barato cerca de mi oficina. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer. Podía mudarme, perder el depósito, el mes adelantado, buscar otro lugar, o podía quedarme. Enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Decidí quedarme. Todavía no sé por qué. Orgullo tal vez, o estupidez. Probablemente ambos. Don Ernesto cambió la cerradura al día siguiente. Nueva cerradura, nuevas llaves, solo 2 copias, una para mí, una para él. Me sentí un poco mejor, más seguro. Pero esa noche, cuando llegué a casa, todos los muebles habían sido movidos otra vez, exactamente de la misma forma. Círculo de objetos en el centro, todo idéntico a la noche anterior. La nueva cerradura no había servido de nada. Esa fue la noche en que decidí investigar. Busqué en internet sobre el edificio, sobre el apartamento 4D, sobre el asesinato-suicidio de los años 60. Encontré un artículo de periódico de 1967. La historia era peor de lo que don Ernesto me había contado. Roberto Salazar, de 32 años, había matado a su esposa Marina en el apartamento 4D, pero no había sido rápido. Según el artículo, la había mantenido cautiva durante 3 días, torturándola psicológicamente, moviéndola de habitación en habitación, obligándola a participar en rituales que el artículo no especificaba. Los vecinos habían escuchado gritos, pero asumieron que era una pelea marital. Nadie llamó a la policía.
Nadie intervino. Al cuarto día, Roberto la estranguló y luego se colgó de la viga del techo de la sala. Los encontraron una semana después cuando los vecinos notaron el olor. Pero había algo más en el artículo, un detalle que me hizo vomitar. Roberto había dejado una nota, una sola línea escrita con su propia sangre en la pared de la habitación. Ahora entiendo, ahora soy libre. Los que vengan después entenderán también. ¿Qué significaba eso? Entender que, esa noche, decidí quedarme despierto, completamente despierto. Quería ver qué pasaba. Quería enfrentar lo que fuera que estaba en ese apartamento. Me senté en el sofá con todas las luces encendidas, café en una mano, teléfono grabando video en la otra. Medianoche pasó sin incidentes. La 1 de la madrugada, las 2. A las 3 de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear, encendidas, apagadas, encendidas, apagadas. Y entonces, todas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Mi teléfono murió. A pesar de que tenía batería completa, simplemente se apagó. Y en la oscuridad, escuché una voz. No venía de ninguna dirección específica. Era como si viniera de todas partes al mismo tiempo, o de dentro de mi propia cabeza. Era una voz masculina, tranquila, casi amable. Finalmente estás listo para escuchar. No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada por el miedo. Sé que tienes preguntas, sé que tienes miedo. Todos tienen miedo al principio, pero el miedo pasa y luego viene el entendimiento. ¿Qué eres?, logré preguntar con voz temblorosa. Fui Roberto, antes, pero ahora soy más que eso. Ahora soy parte de este lugar, parte de sus paredes, parte de su memoria. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas lo que yo entendí. Quiero que veas lo que yo vi. Hay cosas más allá del velo, cosas que la mayoría nunca verá. Pero este lugar, este apartamento, es delgado aquí. El velo es delgado y puedes ver a través. No quiero ver nada. Solo quiero que me dejes en paz. Una risa, suave, casi triste. No funciona así. Ya has comenzado a ver las sombras, los sonidos, los movimientos. Cada noche verás más. Cada noche el velo se volverá más delgado, hasta que finalmente, una noche, lo atravesarás completamente, y entonces entenderás, como yo entendí. ¿Qué le hiciste a tu esposa? Le mostré la verdad. Ella no quería verla, luchó, gritó, pero al final, justo antes del fin, ella también lo vio. Vi en sus ojos que finalmente entendió, y sentí paz al saber que no moría en ignorancia. Estás enfermo, eres un monstruo, soy un mensajero, y tú serás el próximo. O te irás y pasarás el resto de tu vida preguntándote qué había al otro lado. La elección es tuya. Las luces se encendieron bruscamente. El apartamento estaba exactamente como estaba antes. Mi teléfono cobró vida, mostrando las 3:33 am. Me levanté del sofá, agarré mi laptop, mi teléfono, mi cartera y mis llaves. No empaqué nada más. Solo salí. Corrí por las escaleras. Salí del edificio a la calle silenciosa de las 3 de la madrugada. Corrí hasta encontrar una calle más transitada. Me senté en una parada de autobús bajo la luz brillante de un poste hasta que amaneció. Nunca volví al apartamento 4D. Llamé a don Ernesto al día siguiente y le dije que se quedara con el depósito, con mis cosas, con todo. No quería nada de ese lugar. Perdí dinero, perdí mis cosas, perdí un mes de mi vida. Pero salvé algo más importante. Salvé mi cordura y posiblemente mi vida. Porque ahora entiendo qué le pasó a Marina. Entiendo qué les pasó a los inquilinos anteriores que duraron poco. Y entiendo qué le pasó al último inquilino que se fue demacrado y asustado. Ese apartamento no está simplemente embrujado. Es una trampa. Un lugar donde el velo entre nuestro mundo y algo más es peligrosamente delgado. Y algo del otro lado, Roberto o lo que quedó de él, está tratando de hacer que la gente cruce. No sé qué hay del otro lado. No quiero saberlo. Ahora vivo con un compañero de cuarto en un apartamento normal, lejos de la Condesa. Duermo con las luces encendidas algunas noches. Evito estar solo en lugares demasiado silenciosos. Y nunca
Nunca busco apartamentos sospechosamente baratos, porque ahora sé que algunos lugares están baratos por una razón, y esa razón es que algo vive ahí, algo que quiere compañía, algo que quiere mostrarle a alguien lo que vio, algo que está esperando paciente a que llegue el próximo inquilino, el próximo que sea lo suficientemente desesperado, lo suficientemente escéptico o lo suficientemente tonto para ignorar las advertencias, como yo casi fui. Y así termina la historia que Daniel compartió conmigo. Me dijo que todavía tiene pesadillas sobre ese apartamento, que a veces se despierta pensando que escucha esos pasos. Si alguna vez has vivido en un lugar que sentiste que quería algo de ti, o si has tenido que huir de un hogar por razones que otros no entenderían, déjalo en los comentarios. No estás solo en estas experiencias. A veces la decisión más valiente es simplemente irte, sin mirar atrás. Cuídate mucho, que descanses bien y nos vemos en la siguiente historia.